fui ahí arriba, que fuimos, pues hay que observar, ¿verdad? Hay que aprender a observar. Entonces vamos a hacer un ejercicio previo, por ejemplo, y le vamos a poner una calca encima a los árboles. Cualquier referencia puede ser ahí sobre su celular, o lo imprimen, o de alguna foto, o del periódico, donde ustedes quieran, ¿ok? Cualquier árbol puede ser un buen ejercicio. Y después lo que vamos a hacer, vamos a interpretar las figuras. Aquí tengo como una palmera, no sé por qué se lo... Tengo una palmera, tengo un pino, tengo un árbol un poquito más normal, por decirlo de alguna manera. Y pues, ¿qué voy a hacer? Voy a, digamos, a calcarlo en una estructura muy básica. Aquí aparece una escala humana. Entonces fíjense cómo el iniciar un dibujo de un árbol no es tan complicado si lo vemos de una manera muy abstracta. Entonces esto es parte de la tarea, ¿verdad? De lo que tienen que hacer. Ahorita pues no va a haber tanta oportunidad de hacerlo porque no les encargué el material. En lo que van y regresan yo creo que se pierde más tiempo, pero sí háganlo para que más o menos noten las proporciones, sobre todo, por ejemplo, este arbolito, pues fíjense lo que tiene de tronco con lo que tiene con respecto a su alto, ¿verdad? O sea, a lo mejor si esto es una unidad, estas son dos, es una proporción 1:2. ¿Me explico? En la palmera es muy distinto. Tengo acá una altura que a lo mejor aquí es 1 y acá son 3. ¿Sí me explicó? Entonces así de varios árboles llenen una hojita para tener como su estructura. Y luego ya si les place, pues este mismo árbol lo dibujan. ¿Ok? Pero pues esto sería ya en casa, que tengan el material de la hoja calca. ¿Ok? De preferencia que sea el tamaño de su lámina, para que lo monten ahí encima, ¿ok? No quiere decir que deba quedar el mismo árbol abajo, porque de hecho la configuración de la lámina es distinta. Ahorita se las voy a enseñar. Sería algo así, ¿ok? No está completa, pero es algo así. O sea, unas prácticas en elevación, y si puedes hacer la correspondencia en planta, está bien. Si no, no pasa nada. Poner ejemplos en planta, ¿ok? Uno más detallado, unos más abstractos. Una combinación entre ambos, entre abstracto y detallado. Aquí en la vista superior es bien importante la proyección de la sombra, porque es lo que lo separa del piso. Si no le pongo esta sombra, no se ve tanto volumen, ¿okay? Me refiero a la sombra proyectada en el piso. Y luego también en la vista frontal, pues también debe haber una sombra que corresponda a la dirección de la luz y de la anchura del árbol. Digo, aquí a lo mejor se me acabó el papel y aquí lo corté, pero si esta sombra corresponde, debería llegar como hasta por acá. ¿Me explico? Igual este viene un poquito más arriba, pues se queda ahí. Aquí como ya se juntaron ahí distintos árboles, pues ya la sombra se confunde cuál es cuál. Pero si se fijan, está ese contraste en esa parte baja. Y no es nada más un rayadero así como X, sino medio representa un poquito de textura. Fíjense cómo hay como unas líneas más marcadas, unas más cortas. Hay distinto juego de tonalidades para generar ahí un ruido que me dé la idea de que hay hierba, hay pues vegetación, ¿verdad? Pues también para generar algo de detalle. Y también fíjense, por ejemplo, aquí le di un tono al fondo y ese mismo tono me sirvió como para definir este árbol que era más claro. ¿Me explico? Aquí está lo que les decía, la textura. Esto es la textura. La textura que hicimos de rayitas, de garabato, pues era para estos ejercicios. Aquí en el piso, en la sombra proyectada, dentro del árbol, sobre el tronco. En todos lados hay textura y escalas tonales. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con una práctica muy simple. El árbol redondito, que si se fijan, su vista frontal y su vista superior son muy similares, nada más le quito el tronco.
O sea, si le quito el tronco pareciera como una vista superior del árbol, como este. ¿Se nota? Bueno, digo, no todos los árboles son tan redondos, ¿verdad? Pero en algún caso podría ser la solución. Y si ustedes ven ahí en una vista superior de Google Maps, en la vista satelital obviamente, van a ver cómo los árboles se ven como estas masas texturizadas, ¿verdad? Y a veces están tan juntos que parece una gran masa, pero son 2 o 3 árboles juntos o más. ¿Me explico? Bueno, entonces aquí voy a dibujar estos ejemplos, voy a trabajar sobre este y empiezo a notar, por ejemplo, aquí, ¿qué me dice dónde viene la luz? Pues dónde está más su sombra, ¿no? O sea, esta zona se ve más clara, le está pegando más luz, y aquí hay como quiera unos huecos, ¿verdad? Unos huecos donde no entra tanta luz, o sea, hay un espacio entre las hojas que pues no entra tanta luz y por eso se ven oscuros, ¿verdad? Más que nada en la parte baja y acá en esta zona intermedia. Y aquí, aunque es una zona de sombra, no se ve tan oscuro, ¿ok? Entonces, pues son, no sé, a lo mejor en escala tonal, este es un tono más oscuro, luego un tono intermedio y un tono más claro y tal vez otro más claro. O sea, con como 4 tonos de oscuridades distintas, ¿ok? Y bueno, si quieres también le metes, podría estar como en un tono intermedio como este mismo, el del tronco. En tonalidad son muy similares, ¿ok? Las ramas se pierden dentro del follaje, pero hay veces que no, ¿verdad? Hay veces que se ven, no sé, a ver. Por ejemplo, bueno, está muy chiquito, pero en este ejemplo, ahí alcanzo a notar las ramas entre los distintos, entre las hojas. ¿Me explico? Entonces a veces varía, depende del tipo de árbol o de la especie que estás dibujando, ¿ok? Estos son esquemas, o sea, son dibujos, pero pues también tienen tonalidad, entonces también te puedes basar en eso. Nada más es interpretar qué textura vas a aplicar. Ahorita cuando lleguemos al pino o en la palmera, pues podemos notar cómo se perciben como líneas en su follaje. Entonces, pues puede funcionar, ¿verdad? Cambiar de textura, no siempre es ese garabato. Ok, vamos a dibujar árboles. Entonces, pues subdividimos la lámina. Es más, vamos a hacer 2 cosas. A ver, vamos a subdividirla a la mitad. La mitad de aquí arriba van a ir las elevaciones o vista, es una perspectiva, ¿verdad? Pero pues se ve frontalmente el árbol y abajo pues una vista superior, pero les digo, no tiene que ser correspondiente, ¿ok? Entonces, y luego ya encima le montan la otra hoja calca, ¿verdad? O sea, no va a corresponder, recuerden, pero pues que se vea que sí hiciste este ejercicio, ¿ok? Es parte de la calificación, hay que agraparlo o incorporarlo a su lámina, ya sea que lo peguen con una cinta, nada más que no se vea ahí la cinta azul atravesada, ¿verdad? Una cinta transparente para que le pueda hacer así o no sé, hacia un lado, ¿ok? Bueno, entonces voy a interpretar este árbol en una forma y pues me doy cuenta que es como un óvalo. Y lo que habíamos dicho es una proporción 1-2, entonces yo puedo ahí determinar esa proporción, ¿verdad? 1, 2, ahí está, y aquí va a haber un óvalo y una estructura, ¿verdad? Así de simple. Y luego, pues me doy cuenta que el contorno no es regular, o sea, no se ve ovalado el árbol. Tiene como unas variaciones, pues, ahí con una línea garabateada, no tan marcada. No pongan una línea gruesa oscura alrededor de todo el árbol, ¿ok? Solamente donde haya sombra. No estoy copiándolo tal cual, solo estoy copiando sus características. Si se fijan, el óvalo ahí está, pero no es perfecto. ¿Ok? Déjenme le acerco un poquito más. Ahí eso generó mucha sombra.
la estructura, pues también el tronco no es tan grueso. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es un tronco gruesote, ¿verdad? Es bien delgadito. Y pues es un tono, sí, pero pues ahorita voy a trabajar con líneas. Aquí se alcanza a ver una ramita como que sale y luego la otra ahí se esconde debajo, pero realmente lo tapa el follaje. Y luego voy a interpretar pues algunas zonas. Habíamos dicho, la luz viene en esta dirección. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que aquí ya le puedo meter un tono, tal vez no tan oscuro. Puedo empezar así con un tono muy regular, no importa. Y hacia el otro lado lo voy a ir degradando a lo mejor. Ahorita no sé qué lápiz traigo. Pero no me estoy pasando, es un 3B. Pero no me estoy pasando de tono. O sea, realmente ni estoy aplicando el tono 3B. Solamente estoy metiendo un tono intermedio. Tal vez este podría contar como un HB, ¿verdad? Pero bueno, voy a seguir con el 3B porque ahí traigo todo revuelto. Bueno, sí, se ocupo punta. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, que el tronco se ve más oscurito en esta parte superior. Pues a lo mejor aquí ya aprovecho con el 3B para darle un poquito más de tono. Las ramas lo están sombreando y luego hacia abajo se va aclarando. Y eso lo va a definir, el tono que le estoy metiendo. Y en su base tiene algo de hierba creciendo, pues bueno, ahí le empiezo a manifestar esa textura, ¿verdad? Conviene que sea con textura para que la textura me vaya dando la idea de que está en un campo, ¿no? O en un jardín, lo que sea. Ahorita este ejemplo no trae sombra proyectada, pero si ya determina la dirección de la luz, que es esa, pues en sus bordes voy a prolongar la sombra. ¿Me explico? Entonces, esta raya no va, ¿verdad? Pero nada más como para ejemplificar hasta dónde se tendría que extender la sombra de este árbol. Aquí está, ahí corresponde, pero acá tal vez. Y esta sombrita no la voy a hacer tan ancha porque recordar que estoy como en una perspectiva, entonces el horizonte, no sé, a lo mejor va a estar por acá, ¿verdad? Y pues es plano, ahorita lo vamos a poner planito, ¿ok? Entonces esta sombra no la voy a poner así anchota, porque si no estaría diciendo que estoy viéndola como más desde arriba, ¿ok? O que está como en un talud, así como en pendiente, pero no, ahorita vamos a mantenerlo así plano. Y aquí pues sigo poniendo un poquito de esta sombra también, que no se vea tan lineal, que se vea un poquito irregular. Ayuda para que pues digamos que corresponda ahí a cierta trazo natural, ¿no? ¿Ok? Pero pues ¿qué pasa si aquí hay otro árbol? A lo mejor esa sombra ya se va a juntar con la del otro árbol. Por eso les decía que a veces pues, se van amontonando y ya no sé cuál es cuál, ¿ok? Ahora, hay textura dentro del follaje del árbol. Bueno, este árbol es de una hoja muy grande, entonces voy a ir poniendo estas tonalidades un poquito más intensas. Puedo cambiar de lápiz si ayuda. Yo ahorita como pues el 3B lo manejo de cierta manera, pues puedo seguir con este mismo y fíjense cómo puedo lograr esos dos tonos, ¿verdad? A lo mejor todavía me falta uno intermedio. O sea, ahorita tengo nada más dos tonos aplicados en el árbol. Luego por aquí se ve claro, pero por acá vuelve a aparecer un poquito de sombra, si estoy aquí, ¿verdad? Y aquí hay unas luces, pero no son tan claras como estas. Entonces por eso le había puesto una especie de degradado aquí en esta zona y que hacia acá se fuera aclarando. ¿Me explico? Y luego aquí hay otro espacio y aquí aparece como una especie de mancha en diagonal, pero pues también vamos a evitar como esos caminitos tan rectos o tan lineales, ¿ok? Que se ve irregular. Si se fijan, esta sombra que puse acá abajo es irregular. No parece un contorno nada más a la parte posterior de la luz. ¿Me explico? Y luego por acá aparece una sombra un poquito más pequeña, tal vez por ahí. Y esta sombra más lineal que va hacia arriba. Y aquí se ensancha un poquito más y conecta con otro hueco. Entonces se deforma, ya no sigue como esa inclinación que iba trayectando, en un trayecto diagonal. Y luego por acá aparece otra. Les digo, como tiene una textura pues muy marcada por el tamaño de la hoja, pues hago como estos manchoncitos más grandes, ¿verdad? Si fuera un follaje más denso, pues tal vez un garabato un poquito más cerrado, ¿ok?
Y por acá también tengo alguna que otra sombrita, pues puedo irla poniendo. Y lo que les decía, en el borde del árbol, pues una línea o un borde un poquito más irregular, pero no tan lineal. O sea, nada más puse algunas indicaciones de alguna sombra sutilmente en esos bordes. ¿Me explico? Puedo cambiar de lápiz, ahora sí, me voy a ir a uno más oscuro. Aquí tengo un 6B, pues ya sé que es más oscuro que el 3B. A lo mejor en el tronco principal, donde casi no le llega luz, pues ahí sí le voy metiendo algo de sombra, a lo mejor algún borde, alguna textura intermedia. Me voy a acercar ahora ya al dibujo para que lo vean más a detalle. Más o menos. O sea, esta zona estaba oscura, y luego aquí también a lo mejor en la sombra proyectada había puesto el 3B, pero ahora la logro con un 6B, ¿verdad? O sea, la refuerzo, pero no voy a densificar tanto esta textura porque quiero que se siga viendo el 3B y algunos espacios en blanco o en claro. ¿Me explico? Y bueno, también si creo que es necesario, donde está en esta zona, pues tal vez también le pueda poner algo de textura, ¿verdad? Aunque ya tiene un tono, ayuda, pero si quiero puedo seguir texturizando el objeto para que tenga más coherencia con lo que está mostrando, ¿no? Si en la sombra hay mucha textura, pues ¿por qué no en las zonas de luz también puede aparecer? Y como había usado 3B, pues ahora puedo usar el 6B para lograr estas sombras todavía más profundas. O sea, ya ahora sí tengo 3 o 4 valores de tono dentro del follaje del árbol. ¿Ok? Esto es como muy básico, pero es un error muy común al nivel que están cometerlo, ¿no? De nada más dejar la sombra muy marcada y la luz muy marcada. O sea, como que esos tonos intermedios faltan. Entonces, si los metemos, va a funcionar mejor el objeto. ¿Ok? Bueno, eso sería este ejemplo. Vamos a hacer otro. Una palmera. El pino aquí había salido, ¿no? Estaba chido el pino. Este pino. Ahí, bueno, se ve muy grande. Entonces, ¿qué noto? ¿Qué están notando? Como esos picos, ¿no? Hacia los lados. Pero no van nada más no van del centro hacia los lados, sino van del centro hacia los lados y también pasan por enfrente. O sea, irían así, y luego irían así, y luego se van rotando hacia el otro lado. ¿Ok? Y bueno, de hecho, hasta las ramas principales son las que generan esos picos. Ya en cada rama, o sea, cada rama, las ramas caen, no son como un árbol, no sé, como estos que se ven como las ramas hacia arriba. En este van hacia abajo las ramas, por gravedad, no sé, así es el diseño del árbol. Entonces, hay que interpretarlo, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho, bueno, proporción. Inclusive les digo, no tienen que dejarlos todos alineados sobre este borde. También fíjense cómo dejé un espacio. No pegué el árbol al borde inferior de mi campo visual, ¿ok? No cometan ese error. Y también pues tratemos de dejar una línea de horizonte para, si queda espacio, no sé, podemos meterle algo de detalle al fondo, ¿verdad? Sutilmente, como veíamos, esas sombras muy claras al fondo. Un perfil de alguna montaña, otros árboles más lejanos, etc. ¿Ok? Ahorita pues haré el pino y luego haré su correspondencia en vista superior y dejamos pendiente la otra parte para la otra clase. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos el pino. Aquí no importa tanto de que alguna palmera del tamaño de este árbol, es nada más la práctica, ¿verdad? Ya en la vida real a lo mejor una palmera va a ser más alta que un árbol como este o como que un pino. Ya vimos, o sea, esas palmeras que vemos allá más atrás, no estas están bajitas, pero las que están allá por el centro acuático son de 20, 30 metros de alto, ¿verdad? Entonces puede variar. Bueno, trazo, pues es una línea y una especie de forma triangular, ¿verdad? Tal vez la proporción pues la puedo checar. A ver, se vea completo. Esto no es. Puedo checar la proporción, por ejemplo, de mi dedo a la punta de... no se ve, sí, ahí está. De mi dedo a la punta
de lápiz. A ver, 1, 2, 3 veces, entonces es 1, 3, ¿verdad? La proporción de el tronco con respecto al, le llamamos la copa del árbol, ¿no? O sea, la parte del follaje. Y bueno, se ve el eje, o sea, se ve el tronco entre las ramas, que también noto, pues, bueno, no se ve tan bien la imagen, pero noto que el tronco aquí en medio de las ramas se ve más oscuro que las ramas. Y acá se va aclarando un poquito, o sea, como que viene de oscuro dentro de todo el follaje y se va aclarando un poquito y hay una especie de textura vertical, como unas líneas en el tronco, pero sobre todo en la zona donde hay luz. ¿Sí me explico? O sea, hay que observar, no es nada más pues ahí soltar los trazos. Bueno, entonces, bueno, fíjense, estas se ven que van cayendo estas ramas, pero acá arriba ya se rotaron y estas están hacia arriba y van girando así. ¿Ok? Entonces estas salen como hacia arriba y luego van cayendo. Pero como les dije, hay unas que pasan por enfrente. Tengo el tronco que viene aquí en medio, ya puedo empezar como a plantearlo, ¿verdad? Con una especie de sombra, y luego aquí se empieza a aclarar, se ensancha bastante y tengo como esas estrías verticales que le dan textura al tronquito. Bueno, está muy lejos, ¿verdad? Déjenme a ver así más chiquito. No se puede mover, bueno, que se ve muy chiquito y no quiero que pierdan el detalle, y más o menos. Y bueno, salen como unas más oscuritas que se notan, ¿verdad? Que conectan ahí con el tronquito. Y luego van las otras ramitas saliendo de ahí. Pero siento que estoy con un lápiz muy oscuro, entonces mejor me voy a cambiar uno más claro. Y son como, pues, líneas que caen, ¿no? O sea, fíjense, estoy haciendo un patrón así, como líneas jaladas, un jaloncito sutil, para lograr esta textura. Y luego pues también hacia el frente, como les decía, no van nada más hacia los lados, sino que van hacia el frente. ¿Sí me escuchan bien? Ahí atrás. Entonces, es generar un ruido que asemeje la textura que percibo en mi referencia. Veo que son muchas líneas cortitas, las más marcadas que ahorita tracé, nada más era como para representarles la dirección, pero no se notan tanto, ¿verdad? Obviamente también tengo ahí unas líneas que ya hice de más, pues a lo mejor borro un poquito este trazo, ¿verdad? Para que no me esté estorbando en el dibujo. Pues vamos a borrar un poquito del trazo inicial. Bueno, lo que no me gusta es los borradores. Entonces estas no van nada más hacia los lados, sino también pasan un poquito por enfrente. Y ahorita con un lápiz más oscuro pues voy a denotar ese tronquito, ¿verdad? Que se alcanza a ver saliendo ahí de entre las ramas. Aquí, como les decía, se juntan muchas y van como que girando hacia la parte superior y luego ya como que vuelven a dar la vuelta hacia el otro extremo. Ahora me paso al 6B y este 6B pues lo voy a acentuar más en esta zona, que se vaya percibiendo como esa línea, ¿verdad? Que va subiendo, que se vea intermitente, que no se vea continua. Y va a llegar casi hasta arriba. Y luego de repente también veo un poquito de estas ramas que salen, ¿verdad? Sí, más oscuras. Y bueno, pues también tiene algo de textura en su base. También tiene un poquito de sombra más hacia acá.
pues le dejo esa zona clara, ¿verdad? No tengo que ponerle tono a todo. Y pues vamos a darle la misma sombra, digo, la misma dirección a la luz, pues tal vez hacia acá vendría su sombra, ¿verdad? Pero así sutil, una sombra no tan extensa para que se siga viendo como esa profundidad en el terreno, ¿no? Si te digo, si la pongo muy extensa, o sea, muy alta, va a parecer como que estoy en un talud, ¿ok? Entonces, mejor no. Bueno, ahí quedaría ese pino y vamos a hacer su correspondencia ahora en vista superior. Vamos a ver el ejemplo. Aquí debo traer alguno. Acá. Árboles no sirven. Fíjense. O sea, son distintos árboles. Esta es una palmera, este es otro tipo de árbol, este es otro. Pero todos están como en un círculo. ¿Ok? Entonces, pues también lo mismo, el mismo ejercicio. El mismo ejercicio, ¿verdad? Bueno, este pues se ven como picos, puedo hacer como un trazo así más lineal y ya sé que cada pico lleva como su follaje, pero otro como este pues es dentro de un círculo, este también, entonces son muy similares, ¿ok? En algunos se ven las ramas y en otros viene el follaje muy denso. Digo, estos son dibujos digitales, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a trabajar primero estos detallados. Voy a poner este árbol en un círculo. Marco el centro. La dirección de la luz voy a manejarla igual. Entonces, ¿qué significa? Que su sombra va a ser un círculo similar, pero afuera del arbolito. O sea, son como hacer dos círculos iguales, ¿verdad? Tratar de mantenerlos igual. Ahora, era como el ejercicio de la esfera. O sea, esa luz le va a estar pegando más intenso en esta zona y hacia el otro lado se va a oscurecer. Puedo también empezar por el borde para que no quede tan redondo, pues le doy como este contorno que no sea muy marcado, por favor, irregular. Puedo seguir la forma circular, pero también la puedo ir deformando un poquito, ¿verdad? Y pues también la sombra va a tener un contorno irregular, ¿verdad? Ayuda a que corresponda la forma de la sombra con la forma del árbol. Lo mismo, si fuera un pino, pues la sombra no sería redonda, sería como con un pico. ¿Ok? Pero este no es un pino. Ahora, puedo trabajar con textura o puedo empezar primero con tono. Vamos a empezar primero con tono y vamos a degradarlo hacia la zona de la luz, ¿verdad? O sea, que esto quede, al menos en esta representación, ya tengo ahí como un sentido de la luz, ¿no? O sea, aquí hay más luz y acá hay menos. ¿Ok? Ahora también influye cómo voy a representar la sombra que hay abajo. Si es piso, pues tal vez pueda ser más definida. Si es un pasto, pues tal vez me adecúa a la textura de pasto. Pero bueno, ahora sí voy a empezar a trabajar ¿cómo se llama? La textura cargada del lado de la sombra, pero es como lo hice en esta superior. No quiere decir que voy a nada más oscurecer la parte baja del árbol, sino, ok, ya también por aquí pudiera haber alguno de estos huecos que le pusimos al otro, ¿verdad? En medio, también en el lado de la luz, pues que tenga algo de estas sombras. Ahorita estoy con un tono medio, es el 3B. Entonces, tal vez en algunas zonas de estas me voy a pasar al 4B o al 5B o al 6B para hacerlo más oscuro. Pero pues, como al otro también le puse un poquito de textura en esta zona, pues también se la puedo poner. Este era 3B, me paso al 6B. No exagerar, o sea, tal vez no llegar a sombras tan oscuras. O no pegarlas tan al borde. Ahorita les explico por qué. De hecho, si recuerdan, la esfera tenía como una parte medio iluminada en el lado posterior. Bueno, un poquito por eso. Pero decir nada más como amontonando textura, ¿ok? Ahora, tenemos que darle un fondo
Le voy a poner tal vez un 2H y primero voy a hacer como pues este sentido así muy lineal, ¿no? Este tono pues tal vez me convenga que llegue a la zona de la sombra, ¿verdad? Digo, aquí no lo extendí porque a lo mejor aquí puedo representar otro árbol y a lo mejor acá otro. ¿Me explico? O sea, no nada más es un arbolito, pongan varios. Entonces nada más lo voy a meter aquí. Y puede ser así, nada más ponerle una tonalidad debajo, ¿verdad? De preferencia, pues que ayude a destacar un poquito esta luz, ¿verdad? Si yo pongo un tono muy similar, pues no me va a ayudar, como por ejemplo ahorita. Pues bueno, le puedo borrar un poquito, ¿verdad? A lo mejor para que tenga algunas luces más claras. También tratando de manejarla con textura. O lo dejo así, ¿verdad? No importa. Nada más quería como diferenciarlo un poco. Ahora, como yo manejé como esa textura, como inclinada, pues tal vez la sombra... bueno, sí, lo voy a poner primero con esto. Pues también la manejo con esa textura, con esa dirección, pero tal vez una línea un poquito más corta, para que también la variación en la textura pues me dé ahí otros valores, ¿no? Dentro de la sombra. El borde pues irregular, que no se vea perfecto el círculo. Ahorita se está confundiendo con el mismo árbol, pero ahorita lo vamos a destacar más. Era 3B, ahora me paso al 6B. Cerca del árbol le voy a poner más intensa la sombra y lejos del árbol pues ya que quede ahí el 3B. Entonces, por eso no quise meterle tanto 6B al árbol, para que la sombra la pueda oscurecer un poquito más. ¿Okay? O sea, y esto va a ir definiendo ese borde posterior a la luz del arbolito. ¿Me explico? ¿Todavía hay tiempo o no? Faltan 10. Bueno, vamos a hacer el pino, está fácil también. Van a ser de un círculo. Iría, no sé, por aquí más o menos. Pero el círculo, vamos a marcar otros círculos concéntricos. Si ustedes observan, empiezan más cortitos y se van ensanchando hacia abajo. Entonces vamos a representar un poquito ese crecimiento de las ramas con estos círculos concéntricos, unos 3, 4. Empiezo con un tono base. Va a ser primero voy a hacer 2H y va a ir girando. ¿Okay? O sea, es como una línea o una textura radial. No tengo ni que hacer muchas líneas, si se fijan, ni estoy separando el trazo, nada más estoy girando alrededor de ese círculo. ¿Okay? Luego en el otro también le voy rellenando con esta textura. Y luego en el otro y así sucesivamente. El más chiquito pues todas las líneas van a converger en el centro, ¿verdad? O sea, iría del centro hacia afuera. Pues primera capa, la luz va a venir en la misma dirección, o sea, hacia acá. Entonces me paso al 3B, pero no sería como que parece como una lunita, ¿verdad? Aquí va a salir de este centro a cada aro o a cada radio, no, cada círculo, perdón. Lo voy a ir oscureciendo y va a ir creciendo un poquito más, pero tampoco sin que dé vuelta, ¿verdad? Sino que vaya generando esta sensación de volumen. Las líneas pues las puedo ir haciendo hasta más largas, más cortas. O sea, no tiene que ser una correspondencia. Y acá en la zona de la luz también le puedo meter una que otra, ¿verdad? No significa que no pueda haber sombras acá. Pero más concentrado en este lado. Acá pues todavía le puedo meter otro tono más oscuro. Un poquito más. No se tiene que notar tampoco tanto el círculo del trazo inicial. Y ya así sería. Ya nada más lo que falta es poner su sombra proyectada. La dirección de la luz, pero acuérdense que va a terminar como en pico. Va a ser la diferencia entre un árbol redondo y un árbol como el pino. ¿Ok?
La sombra, pues la haría igual, ahorita ya no lo alcanzo a hacer, pero, o sea, la rellenaría con la textura. Tal vez pueda hacer un fondo más parejito, no tiene que estar texturizado, ¿ok? Y pues la sombra, por ejemplo, estos bordes pues no van a quedar rectos, o sea, también que se vea como irregular porque estamos representando las ramas del árbol. ¿Me explico? Que es el pino, ¿ok? Bueno, complétenle hasta ahí, porfa, para poderles dar un feedback en la siguiente clase empezando, ¿ok? Sí.